Bueno, Julia, un placer tenerte por aquí. Yo ya he contado un poquito de ti, pero me gustaría que fueras tú quien nos contases quién es Julia, Julia Pascual. Bueno, yo soy muchas cosas a la vez, pero principalmente soy psicóloga, psicoterapeuta, especialista en terapia breve estratégica. Tengo un centro aquí en Barcelona y soy mamá de 4 hijos, así que hago estas dos cosas. Yo acompaño, soy especialista en acompañar a las personas, acompaño a mis hijos y a todos mis pacientes. Ujú. Madre de 4, también bailarina, que en redes te he visto bailando. Y hay una cosa que comentaste una vez y que me gustó mucho, que dijiste, no entiendo por qué cuando digo que soy madre de 4, que soy una mujer profesional también, se me cataloga inmediatamente como que debo vivir agotada o que debo vivir con la lengua afuera. Sí, sí, sí. Me fastidia mucho que la gente crea que como hago muchas cosas, también creé una escuela de danza para... Eso es parte de algo que quizás os explicaré. La gente piensa que estoy estresada y que voy cansada y que voy agotada. Y es justo el contrario. Tengo muchísima más energía. De hecho, cuando me he quedado sin mis niños, porque alguna vez hay plazos, ¿no? Del libro, por ejemplo, que me tuve que estar una semana casi sin ellos, me di cuenta que la energía me iba bajando. Y donde tengo más energía es justamente haciendo tantas cosas que me construyen como persona y me dan sentido a mi existencia. Es como que ayudan a cubrir todas estas partes que tiene una mujer y que tiene que aprender a encajar, ¿no? Tu yo profesional, tu yo madre, tu yo amiga o tu yo con su... No le quiero llamar hobby porque si has creado una escuela entiendo que no solamente es un hobby, ¿no? Pero llenar esta parte también tuya más personal. Y al final muchas veces creemos que el autocuidado es egoísta o que le Mm. resta tiempo a otras cosas que tienen prioridad, cuando en realidad el autocuidado te da ese chute de energía para ser mejor Sí. profesional, mejor madre, ¿no? Sí, exacto. Es decir, la maternidad no es nada fácil y como nos hemos complicado gracias a poder ser autónomas y libres, y eso es muy importante con el tema que vamos a hablar del narcisismo. Entonces, no es que nos compliquemos por algo, es decir, tener una autonomía económica es fundamental para no construir relaciones de dependencia. Entonces, pero eso no queremos renunciar a nuestra maternidad. Esto a muchas personas no entrenadas a hacer muchas cosas es un estrés muy importante donde olvidan cosas que son necesarias para tener una salud holística. Sin salud mental no hay salud, pero bueno, que es un todo, ¿no? Y entonces creo que ser madre nos conecta a decir, oye, o me pongo las pilas o acabo el psiquiátrico. Es que es así, o sea, es dificilísimo. Entonces, te tienes que decir, a ver, es que no duermo, voy agotada, tal. Me organizo, pero no organización solamente logística, sino de dentro. Me atiendo o acabo disociada. Porque la maternidad para muchas mujeres es traumática. Es tan difícil relacionalmente, cómo cambia la relación con tu marido, cómo te sientes sola, tal, que o te atiendes. Y una de las cosas que a mí me ha encantado, que he recuperado a mi niña interior, Lucía, de una manera tan increíble. Yo me había hecho hiperadulta muy rápido, me di cuenta, porque la psicóloga salió desde muy pequeña ayudando a mis amigos, tal. Luego en la universidad estaba en el bar y me venía la gente, Julia, que me ha dejado. Entonces yo ya estaba haciendo de psicóloga desde, le digo, el bar de la instituto, ¿no? Yo ya decía de psicóloga y eso me hizo muy adulta muy rápido y Ya. conectar con la niña interior que tenemos gracias a los niños es algo que es maravilloso. ¿Cómo lo haces esto? Te pregunto desde la propia curiosidad, porque yo también tuve una infancia que me empujó a crecer muy rápido, a asumir papeles de adulta que quizás no me correspondían, Mm. y a mí todavía me cuesta conectar con esta niña mía, ¿no? A veces me confundo en que conectar con mi niña interior es a través del juego con mis hijas, que a veces sí, pero no es suficiente.
Exacto, puede ser no suficiente porque si no está bien trabajado, viene el pensamiento estoy perdiendo el tiempo, o no me gusta, o qué fastidio, o tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces el trabajo, dependiendo de la persona, hay que hacerlo de una manera u otra, pero una de las técnicas fabulosas que existen y que yo también brindo a mis pacientes que necesitan, es una técnica de la hipnosis. A través de la hipnosis ayudamos a hacer una regresión de esta vida donde te conectas en uno o varios eventos tuyos en el pasado y te conectas de nuevo a tu niña interior Wow. y te ves reflejado y gracias a la herramienta de la hipnosis vuelves a sentir, porque no es pensar, sino volver a sentir esa niña interior a través de un estado de conciencia alterado donde el subconsciente te muestra un tesoro, que te muestra la niña interior que has abandonado y que necesita de tu atención y de tu sabiduría de adulta para que cada una es diferente. Hay alguna niña interior de pacientes mías que necesitaban información y protección. Otras que principalmente necesitaban abrazos. Y entonces, cada una le ha pasado algo y en la hipnosis se conectan, ayudamos a esa conexión para que la persona adulta ya no deje de la mano a su niña interior, a sus otras tus, porque no solamente es una niña, es decir, yo ya tengo 40 años, no sé cuántos tienes, Lucía, pero hay muchas otras yos dentro de mí, ¿no?, que necesitan mi atención. Y ser madre, poder yo acompañar bien a mis hijos, requiere de una responsabilidad a yo atender a mis otras yos. Y gracias a estar conectada, por eso no temo la adolescencia, no temo la de esto. ¿Por qué? Porque yo le doy la mano espiritualmente, psicológicamente y atiendo también a mi adolescente que necesitan muchas veces cuestionarse las cosas y hacer alguna cosa más rebelde, ¿no? Rebelde, así es. Qué Así. bonito, Julia. Muchas gracias por compartir esto, porque me parece que es un punto clave en la maternidad, el poder entenderte, el poder acompañar todas tus versiones anteriores para darte la bienvenida, ¿no?, de ese nacimiento, de esa nueva yo que viene con la maternidad y que no va a dejar de evolucionar, ¿no? Porque No. no eres la misma madre en la crianza primera o en el posparto inmediato que la madre que eres a medida que va pasando el tiempo. Claro, y nos pide mucho la maternidad en la adolescencia, que claro, en la adolescencia como padres acompañar no es fácil, pero es que justamente las principales heridas y más fuertes que hemos vivido, las hemos vivido en la adolescencia. Entonces, no es tanto el mirar, mi hijo, mi hija se porta mal, tal. ¿Qué nos está pasando a nosotros que no nos sintonizamos con lo adolescente? ¿Por qué no hablamos su lenguaje como madres, que llegaríamos más rápido? Quizás porque hay algo que nos hemos desconectado de nuestra adolescente interior y ese trabajo, a través de de terapia breve estratégica, a veces con una sesión, se conecta y ayuda a esa prescripción de cuando los psicólogos decimos debes de hablarle diferente. Hay muchos libros, por ejemplo, de atender al adolescente, ¿no? Pero una cosa es leerlo, la otra es sentirlo y empezarlo a hacer. Y esa es la magia donde hago en las terapias. Primero, llevar a sentir a la persona algo diferente, que inevitablemente luego piensa distinto y tiene ganas de hacer acciones que no había hecho antes, ¿no? Y otro ejemplo es cuando tenemos bebés, ¿no? Cuando tenemos bebés, de repente empiezan a venir la sombra del recuerdo de nuestra infancia. Sí. Entonces, pensábamos que la teníamos olvidada, pero viene. Y ese recuerdo muchas veces no es el real, ¿vale? Porque la realidad será nuestra interpretación interior de nuestro pasado. Y es muy cruel. Muchas veces es muy cruel. Pensamos, ¡ay, qué maravilloso! Así me conectaré con la infancia. Pues a veces lo que viene es horroroso. Mis padres no me atendieron, mis padres tal. Entonces, cuando hablamos de depresión postparto, no solamente es cuando nace el niño. A veces las depresiones vienen más tarde o se atrasan mucho justamente porque la vivencia de ser madre activa nuestras otras yos, ¿no? Pues Lucía, te diría, tus otras tus que quizás no has atendido y has dejado pensando que no importaba y tus hijos te los están
Sacando, reiniciando, sí. sacando, Sí, sí, dando sí. vida. Hay una parte de la maternidad muy difícil que no es tanto criarles a ellos como atenderte tú también, ¿no? Y revivir todos esos momentos y ser tú la persona que sostiene a tu yo, a tus otras yoes a la vez que sostienes a tus hijos. No es ningún trabajo fácil y creo que es un trabajo que todas deberíamos hacer y no empujar, porque a veces también la maternidad requiere tanto de ti y es tan demandante también a nivel de tiempo disponible que es como, esto ya lo haré, ya iré a terapia, ya trabajaré esto, ya lo haré y lo como que se va empujando y al final no nos hacemos ningún favor así, ¿no? Nosotras mismas nos abusamos. Sí, Y esto, Lucía, que estamos hablando de atender a nuestras otras yos más pequeñas, nuestras chiquitas, nuestras partes pequeñas que ya vamos acumulando, si vemos esto, no es que tengo permiso y me escapo a hacer mi hobby o mi afición. No, no, tengo la responsabilidad, igual que acompaño a mi hijo al fútbol y tal, mi niña interior necesita también, en mi caso, pues ir a bailar. ¿No? Y si no, llora y a veces pues llora, no la quiero escuchar y sale como adulta de manera pues irritable, ¿no? Con resentimientos quizás a nuestras parejas pobres que no, a veces no tienen la culpa de nada, ¿no? Y es porque fíjate mi qué niña cambio de interior llora. visión que tenemos entendido el autocuidado, como tú decías, de tengo el permiso de irme a, ¿no? Y el cambio de visión de tengo la responsabilidad de cuidarme De abrazar a mi niña y llevarla para es que no muy llore. importante. Yo creo que lo cambia todo y que cuando lo entiendes desde la responsabilidad, la culpa desaparece. Mientras que si lo entiendes desde el tengo el permiso hoy para, la culpa es muy fácil que entre. Sí, sí. Y Porque luego podrías estar vas al psicólogo, que yo soy psicóloga, y te dicen, debes de ir al gimnasio, debes de darte esos masajes. De nuevo, el tengo, y entonces culpa, uy, ya no voy al psicólogo porque no lo he hecho, ¿no? Porque claro. no se ha establecido la conexión, la sensación de la importancia de coger nuestras partes internas de toda esta vida e irlas acompañando, abrazándolas, reconociéndolas, dándoles información, protección, seguridad. Si nosotras nos visibilizamos así, que vamos con nuestras otras yos tan pequeñas, jóvenes, adolescentes, como tú dices, lo cambia todo. Lo cambia todo y no hay la escapatoria. No, no, es que yo me necesito, pero no vale, mis otras yos me necesitan y tengo que atenderlas para que no lloren, para que no se sientan abandonadas, para que no se sientan rechazadas. Y Julia, me gustaría preguntarte en qué momento, porque decías antes que esto de ser psicóloga empezó desde muy pronto, ¿no? Era como algo innato en ti, pero ¿en qué momento decides especializarte en narcisismo? Sí, pues mira, Gaspar Hernández, un periodista aquí muy reconocido en Cataluña, que tiene el programa de radio L'Ofici de Viure, me dijo, Julia, vas a hablar de narcisismo. Y yo, no, digo, no, porque no es mi especialidad. Y entonces me dijo, pues si no hablas tú, no habla nadie, porque la gente siempre está diciendo que esto tampoco lo domina. En esa época, ya te hablo de unos cuantos años. Y cuando acepté, empecé a leer, porque cuando me decís de hacer algo, me lo estudio muchísimo todo, y me di cuenta que desde Kemberg, Freud, no se había avanzado el conocimiento de la personalidad narcisista. Es decir, los psicólogos no habíamos hecho nada, ¿vale? Y con ese capítulo empecé a estudiar muchísimo. Y cuando hicimos pues, un programa de televisión, luego hicimos un programa de radio, le comenté, ¿no?, a Gaspar, y Gaspar también me dijo, Julia, aquí hay un libro, esto es nuevo, una nueva clasificación, una nueva definición. Digo, pues es verdad. Y entonces desde aquí, cuando empiezo desde la psicóloga, a estudiar esto. Pero luego es muy mágico todo esto, porque cuando yo empiezo a transmitir eso a Gaspar, debéis de saber que mi
principal parte de como psicóloga fue con ellos, con los narcisistas. Porque yo empecé a hacer algo muy difícil, que es atender al liderazgo. Yo hacía coaching a líderes políticos y lo sigo haciendo, a cargos electos, ¿vale? Y desde el principio de mi carrera, yo temblaba, Lucía. Y esto me llevó mi padre a hacer esto. Yo, papá, que tienen 50 años, que es el presidente, que es el no sé qué, que es el cargo, es un ministro. Y me decía, estudia y sobre todo comunícate bien. Entonces, desde mi primera parte de la psicología he tenido que hacer coaching a líderes políticos. Y en eso, trabajando en liderazgo, he estado trabajando con ellos, con los narcisistas. Muchos de ellos ya eran narcisistas funcionales y otros que se metían en la política, muy buena gente, que se iba a la política y me pedían ayuda. Y decía, no lo soporto, esto Julia, no lo soporto. Y yo le tenía que entrenar a características narcisistas para adaptarse al ambiente político. O sea, los buenos tíos no me aguantaban allí. Y yo les decía, aguanta. Y al final no aguantaban y los poníamos más de técnicos y tal, porque el que no es realmente narcisista o aprende bien las características narcisistas o en los ámbitos políticos raramente aguantan, sufren muchísimo, ¿no? Entonces he estado en el ámbito del liderazgo y luego en el ámbito personal, que has sacado lo del ballet, siempre digo graciosamente a mis compañeras que me pasan narcisistas, este lo tienes que ver, este tal. Me dicen, ¿cómo lo haces, Julia? Dice, ¿no sudas? ¿Tú aguantas tanta humillación? Porque seguro que te ve de esto. Yo digo, yo vengo del ballet clásico a mi edad. Digo, peor que eso, no hay nada. Yo estoy entrenada. Porque debéis de saber que en el deporte de élite, o también lo que pasaba en el ballet clásico, no es que nuestros profesores sean narcisistas, muchos de ellos no lo eran, pero para ser ciertos líderes o para entrenarte a ser ciertos entrenadores hay que entrenarse a unas características, que es el narcisismo funcional, esperemos, pero muchas veces se les iba de madre y el límite en ser un narcisista positivo a negativo es demasiado fino. Entonces me acuerdo de que mis madres intentaban no venirme a buscar a ballet, porque fue una decisión mía que me metí en ese mundo. Decía, yo no soporto que tu profesora esté chillando y diciendo cosas tan feas. Y yo le decía, digo, justo porque me dice, esta es mi preferida. No la podía tener mucho. Digo, la que me chilla más es mi profesora preferida. Gracias a que me chilla tanto consigo hacer tantas cosas. Mi madre decía, no puedo comprender esto. Digo, mamá, es que no debes de comprenderlo, debes de vivirlo. Yo no siento que me humilla, yo no siento que va a la persona, sino que va al objetivo. Porque sentía que lo hacía para sacar el mejor de mí. Pero también he vivido como personas, maestros grandes, se han ido hacia un camino muy patológico donde he vivido humillaciones, rechazos de mis compañeras y cómo he tenido que ir sobreviviendo en ambientes muy narcisos, ¿no? En mi vida. Así que vengo del ballet clásico, ¿qué te voy a decir? Wow, El abuso que vive una bailarina de ballet clásico en esa época, por eso es mi sentido de vida era crear una escuela de danza con una pedagogía absolutamente diferente. Eso iba a preguntarte, ¿qué enfoque tienes tú, ¿no? Después de haber vivido esto? Porque además entiendo que no todas las personalidades están preparadas para recibir gritos, aunque sean para conseguir el objetivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y entonces el valor de hacer una escuela de danza es aprender de mis maestros y no repetir cosas que creo que no deberían de repetirse, como es no tratar bien a las bailarinas y a sus alumnas. Entonces, hago una metodología montessoriana en danza clásica, esto es una revolución, pero nuestra bailarina más mayor solamente tiene 11 años. Entonces, esto es muy reciente.
veremos. El otro día estábamos, hasta los 11 años hemos podido hacer todo montessoriano, desde otro punto, tratando muy bien a la persona, acompañándolas. Cambia la metodología, las maneras de hablar, de todo, ¿eh? Es otra cosa. Pero yo, reunida con el equipo, le dije, pero quizás no nos sale ninguna primera bailarina con esta pedagogía, ¿no? Y mi equipo dice, Julia, pero lo más importante es no manipular, no de esto, tal. Y yo siempre digo, ¿a qué punto? ¿A qué punto, no? Y aquí estamos averiguando de que en el momento que una de nuestras alumnas nos diga, quiero ser la primera bailarina, quizás sí que debemos de añadir ciertas cosas del narcisismo funcional, que es una exigencia, que es utilizar comunicación manipuladora para que la persona salga de sí misma. Es decir, la persona demasiado conectada en el interior no acepta aguantar cierto dolor, Lucía. No acepta. No acepta, dices, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Están locos o qué? Pero claro, si quieres hacer un deporte de élite que no es saludable, ¿eh? O una ballet clásico a nivel de élite que no es saludable de mente, te tengo que enseñar a disociarte, te tengo que enseñar a aguantar cosas que no deberían de ganar, pero porque te quieres ir a un sitio de excelencia, de una mejora, que no todos van de esto. Entonces, tendremos que seguramente adaptar nuestra manera de hacer. Esto me lleva a una pregunta y que yo me hago muchas veces, que es las nuevas metodologías educativas en escuelas, llámese Montessori o bueno, nuevas alternativas, que hay muchas. Todavía no hay adultos que hayan sido educados al 100%, o no hay una mayoría de adultos que hayan sido educados bajo estas premisas. Entonces, en una sociedad en la que se fomenta el narcisismo con las redes sociales y tal, o al menos este es mi parecer, estos adultos que, cuando sean adultos, que han sido educados desde un punto de vista más libre, más conectado, más espiritual, ¿no crees que va a haber un choque? ¿Cómo se preparan esas personas para la sociedad o para el mundo real, ¿no? Entiendo. Sí. Lucía, ahora es más de moda, pero sí que tenemos gente montessoriana que encima pues, son personas fabulosas. ¿Por qué? Porque es la mejor manera para evitar el narcisismo, porque rápidamente por ejemplo, una pedagogía montessoriana o más libre lo que busca es la conexión en ver qué eres bueno, o sea, las virtudes, que esto es fundamental para trabajar la autoestima, y esto también cualquier para nosotras, o sea, detecta cuáles son las cosas que haces bien. Y no puede ser que cuando decimos, ¿qué es lo que haces bien?, la persona se apuntan dos cosas, como, uy, es que si apunto más soy narcisa. No, tío, ¿cuántas virtudes? Lléname 2 hojas. Entonces, es muy importante saber en qué somos buenos. Entonces, las pedagogías libres y la montessoriana lo que me mira es que tu hijo en qué es capaz y te hace un listado. Entonces, de esto es tu esencia y es lo que deberás de conservar siempre y priorizar. Porque lo más seguro es que nuestras virtudes encontremos antes el sentido de nuestra existencia, el para qué estoy aquí. Y entonces, con esto son las personas más conectadas, que aunque fueran panaderos, son felices vendiendo pan, porque lo han decidido y saben que son buenos haciendo eso. Da igual que, no, porque están conectados con ellos mismos. Y a mí me parece importantísimo. Lo que sucede es que las pedagogías libres no son lo mismo en infantil que en primaria, que luego cuando van a secundaria. Ya las personas, los maestros, saben que no pueden estar libres siempre y por lo tanto, sobre todo en primaria, ya empiezan a tener exámenes, tal, para adaptarse, que la vida es competitiva, que la vida tal, y entonces es cuando empiezan. Pero empiezan cuando la persona ya sabe lo que es bueno y eso es, ya conocen a la persona. En mi caso, ya conocen a mi Marco, ya conocen a mi Romeo y gracias a esos los profesores me ayudan a conocer a mi hijo en otros ambientes que yo no veo. Así que soy muy fan, querida, muy fan. Lo que sí que es nuevo es una escuela de danza Montessori. Eso sí que es nueva y nuestra alumna más de esto tiene 11 años.
Y tenemos ya una que quiere ser primera bailarina y es justo las discusiones que estamos teniendo con el equipo que yo ya le metería pues un de esto. Y me dicen, pues empezarás a entrar tú, Julia, de profesora. Digo, yo no entro. ¿Te da tiempo? ¿Te da tiempo? No voy a entrar. Yo superviso, coordino y ya.